Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega de la serie que estamos llevando adelante en este momento, el don más importante para edificar la iglesia. Cuando hablamos lo que vemos con las palabras de la Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo, eso es hablar por el Señor, eso es profetizar. Y cuando lo hacemos de esa manera, tenemos la palabra y el Espíritu. Y de la palabra y el Espíritu proceden nuestra autoridad y poder. Para profetizar está envuelto el elemento humano. El elemento humano ha aprendido la Escritura, esa es su parte, y el elemento divino que trae la inspiración, es la inspiración del Espíritu Santo y nos hace ver un panorama claro para fluir a través del elemento humano. Lucas 1 contiene el relato de 3 personas que profetizaron. Usted lo puede revisar: Elizabeth, María y Zacarías. La profecía de María, cuando usted la analiza y la lee, tiene citas del Antiguo Testamento. Esto indica que María estaba familiarizada o bastante familiarizada con el Antiguo Testamento y que habló de lo que había aprendido del Antiguo Testamento. Además de esto, ella recibió inspiración de parte de Dios y vio algo. Por lo tanto, ahora estaba en condición en la cual podía recibir la inspiración del Espíritu Santo porque tenía un panorama claro de lo que estaba sucediendo. Lo mismo sucedió con Elizabeth, con Zacarías. Todos ellos habían aprendido la Escritura, recibieron la inspiración divina y pudieron ver claramente la situación sobre la cual profetizaron. Porque por consiguiente lo que ellos hablaron fue una profecía. Si realmente tomamos en serio la práctica de profetizar, debemos orar al Eterno para que nos lleve a dedicar nuestro tiempo y energía para estudiar la Escritura. Isaías fue un profeta, tal vez el profeta que más escribió o que más se recogió de sus profecías en el Antiguo Testamento. Escribió un extenso libro de 66 capítulos, consta allí. La mayor parte de lo que Isaías habló no fue predicciones ni vaticinios. El profetizar que encontramos en el libro de Isaías en su mayor parte tiene que ver con el sentido de hablar por el Señor, de proclamar al Señor y de impartir al Señor en esos días. Por ejemplo, cuando él reprende a Israel, emplea muchas citas de la ley de Moisés. Esto demuestra que él ciertamente estudiaba o había estudiado muchísimo el Pentateuco. Cuando él vio la situación que imperaba entre los israelitas, los reprendió. No con sus propias palabras, sino con las palabras que había aprendido de Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia. Citaba lo que Moisés había dicho. Sin duda alguna, mientras hablaba, él recibía la inspiración del Espíritu. Por consiguiente, Isaías había aprendido la palabra, recibía la inspiración divina y tenía un panorama claro, de acuerdo a la Escritura, de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, todo lo que él habló era profecía. Es decir, lo que él hablaba, lo hablaba por el Señor. Su proclamación era del Señor. Era el Señor mismo hablando por él. Debemos poner en práctica lo que el Eterno nos ha enseñado, lo que vemos o lo que hemos revisado en esta comunión a fin de aprender a profetizar. Y acuérdese que cuando decimos aprender no hablamos de un modelo humano, hablamos más bien de practicar. Si lo ponemos en práctica, seremos perfeccionados para la obra del ministerio. En otras palabras, seremos perfeccionados para profetizar a fin de edificar a la iglesia para el cuerpo de Cristo, que es la obra del ministerio. También debemos permitirle al Señor que nos lleve a responderle y vayamos, hermanos, a perfeccionar a otros fuera de las reuniones. Si lo hacemos, todos llegaremos a actuar como profetas de hecho. Qué bueno sería si todos los santos en el cuerpo de Cristo fuéramos profetas de esta manera. En el Antiguo Testamento vemos que había profetas y también profetisas. Éxodo 15:20, Jueces 4, capítulo 4, versículo 4, Segunda de Reyes 22:14. Y en el Nuevo Testamento también vemos que había que las mujeres podían profetizar. Primera de Corintios 11:5, Hechos 2, 17 y 18, Hechos 21:9. Es por ello por lo que Pablo dice que cuando toda la iglesia se reúne, todos pueden profetizar. Primera de Corintios 14:31. Y ahí habían hermanos y hermanas, así que tanto los hermanos como las hermanas pueden profetizar. Aquí no hay un señalamiento a un género.
que los que hemos oído los recibamos, hermanos, como palabra revelada, que se haga vida y respondamos al Señor para ir a perfeccionar los santos de casa en casa, como Pablo dice que lo hizo allí en el libro de Hechos. Escuchamos a un hermano que su pastor le llamó muy temprano a su casa. Él no estaba. Y era porque había ido a la casa de otro hermano para disfrutar juntos su tiempo de oración matutino, su tiempo de oración al despertar. Ese otro hermano era un nuevo creyente y el hermano había tomado la carga de enseñarle cómo perfeccionar a otros. Si todos los santos somos perfeccionados de esta manera, en la iglesia habrá muchos que ejercerán su función. De este modo se cumplirá Efesios 4:16, donde dice que el cuerpo crece por la función de cada miembro según su actividad propia. Entonces veremos la iglesia, veremos a Cristo edificado. Que el Señor nos impulse, hermano, a relacionarnos y a visitar a las personas, a relacionarnos con las personas para llevarles el evangelio. Y también visitar a los nuevos creyentes y los demás santos para su perfeccionamiento. En nuestras manos tenemos la Escritura y en nuestro interior tenemos al Espíritu Santo. Cuando colaboramos con el Señor, juntos con Él, y vamos, la palabra se hace viviente y el Espíritu ejerce su autoridad y poder sobre las personas. Es ir a llevarles la salvación y también ir a alimentarlas, enseñarles y perfeccionarlas. De este modo la iglesia, el cuerpo de Cristo, será edificado continuamente. Que el Señor traiga esa disposición, que de manera orgánica nos lleve y perfeccionemos a otros. La verdad es que tenemos mucho conocimiento bíblico en nuestra mente, pero no lo usamos. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, en nuestro interior, pero no ejercitamos nuestro espíritu. Como resultado, lo que vemos entre nosotros, lo que vemos en el cristianismo, se queda en el nivel de congregación. Es difícil que veamos el cuerpo viviente de Cristo. Cuán maravillosa sería la situación en las iglesias si cooperamos con la obra divina en nosotros para edificar su cuerpo. Todas las congregaciones están llenas de personas que necesitan ser perfeccionadas. Converse con ellas un poco y se dará cuenta. ¿Quién irá a hacer esto? Si todos asumimos la carga de ir y perfeccionar a otros, la condición de las iglesias cambiaría. La condición de las congregaciones cambiaría y la gloria del Hijo podría ser vista sobre la tierra. El Señor dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para o con miras, o el resultado será la obra del ministerio. Dios solamente tiene un ministerio en la tierra, edificar el cuerpo de Cristo. Este es el ministerio único en el Nuevo Testamento y tiene como fin, repetimos una vez más, la edificación del cuerpo de Cristo. Si queremos hacer la obra del ministerio, tenemos que practicar el profetizar. Cuando tenemos en cuenta los elementos que mencionamos en el audio anterior, al principio de este audio, lo repetimos, el elemento humano, nuestra parte de aprendizaje de la Escritura, la inspiración del Espíritu Santo, que nos abre un panorama claro de lo que está sucediendo, podremos profetizar. De este modo siempre tendremos algo que hablar por el Señor. Una porción de la Escritura, como Efesios 4, del 11 al 16, requiere que la pongamos en práctica. Todos debemos levantarnos para perfeccionar a los santos. Que el Señor nos ayude. No debemos decir que no somos apóstoles o profetas. Si ponemos en práctica lo que hemos oído, llegaremos a ser de hechos apóstoles y profetas, ejerciendo la función. La gracia está en la palabra y en el Espíritu. Tenemos la palabra, la Escritura en nuestras manos y el Espíritu en nuestro interior, a fin de practicar, a fin de poner en práctica el camino bíblico de vivir conforme a la senda de la vida. Muchos hermanos entre nosotros son coyunturas, hermanos, de verdad de rico suministro. Están dotados, pero necesitan perfeccionamiento. Después de ser perfeccionados, ellos ejercerán su función al profetizar e irán a perfeccionar a otros.
las coyunturas, las personas dotadas perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que leemos en Efesios 4:12. Luego todos los miembros se aferran a la verdad en amor y crecen en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así se edifica la iglesia. A partir de la cabeza todo el cuerpo está bien unido y entrelazado por las coyunturas del rico suministro. Esto causa el crecimiento del cuerpo mediante la función de cada miembro en su medida para la edificación de sí mismo en amor. Es lo que leemos en Efesios 4:16. Gracias y paz, mis hermanos. Continuamos en el próximo audio.